El amanecer sobre la promesa llegó sin alegría, con un silencio que parecía contener todos los presentimientos del día. El aire en los pasillos era denso, cargado de una tensión que nadie nombraba pero que todos sentían. Entre los muros de piedra y los tapices antiguos, la calma habitual se había convertido en una quietud incómoda, como si la casa misma presintiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Petra caminaba con el porte de quien intenta no derrumbarse, repasando los últimos detalles del servicio, corrigiendo fallos mínimos que solo ella era capaz de ver. Su disciplina era casi una forma de defensa contra el vacío que crecía en su interior. Sentía que el equilibrio se había roto, que los ojos de los demás ya no la miraban con respeto, sino con esa piedad disfrazada que precede a una caída. A lo largo de los años, Petra había sido la sombra de la promesa, la mujer que conocía cada secreto, cada puerta que chirriaba, cada mirada que debía callarse. Había sobrevivido a traiciones, muertes y cambios de poder, y sin embargo, aquella mañana sentía que algo más profundo que un despido estaba por llegar. El tiempo la había endurecido, pero no la había preparado para el olvido. En el despacho, Leocadia contemplaba su propio reflejo con la serenidad gélida de quien se siente invencible. No había remordimiento en su mirada, solo la certeza de una victoria silenciosa. En su mente, la decisión de apartar a Petra no era una crueldad, sino un paso natural hacia el orden que deseaba imponer. Todo debía funcionar bajo su control, y los viejos nombres, como el de Cruz o Petra, representaban un pasado que ya no servía a su ambición. Cristóbal, en cambio, caminaba hacia ella con el peso de la responsabilidad. Era un hombre acostumbrado a aliviar el dolor, no a provocarlo. Pero la orden estaba dada, y su silencio era la única forma de resistencia que le quedaba. En sus ojos se mezclaban la pena y la resignación, ese gesto amargo de quien sabe que la compasión tiene límites en una casa donde el poder se impone incluso sobre la decencia. Cuando finalmente Petra supo lo que todos sospechaban, no hubo escándalo ni súplica. Solo un temblor en las manos y un orgullo que se negaba a quebrarse. Se marchó sin lágrimas, con la espalda recta y el alma deshecha. Su salida fue casi solemne, una procesión muda hacia la nada. Las criadas la observaron en silencio, conscientes de que en la promesa la desgracia de una era siempre el aviso para las demás. En el fondo del vestíbulo, la luz de la mañana se reflejaba sobre el mármol con un resplandor cruel. Petra sintió que cada paso la alejaba de sí misma, como si el eco de sus botas marcara el final de una era. En su mente resonaban los años de servicio, las órdenes cumplidas, los silencios impuestos. Todo quedaba atrás, reducido a la palabra más temida por quienes sirven, prescindible. Mientras tanto, Leocadia desplegaba catálogos de flores y telas con la calma meticulosa de quien organiza una ceremonia que es también una conquista. Su hija Ángela la observaba con esa mezcla de obediencia y desdicha que nace del deber. Aquella boda no era un sueño romántico, sino una estrategia, un pacto silencioso con un destino que no le pertenecía. En su pecho latía una resignación temprana, la de quien acepta que el amor no siempre tiene lugar en los planes de los poderosos. El rostro de Leocadia, iluminado por la luz dorada de la tarde, no mostraba emoción. Todo en ella era cálculo, perfección, dominio. Cada palabra que pronunciaba sonaba como una sentencia, cada decisión parecía escrita con la tinta del orgullo. Sabía que con esa boda sellaría su posición dentro de la casa, y que cualquier oposición sería sofocada antes de nacer. Ni siquiera el recuerdo de Curro, que aún vivía en los pensamientos de su hija, merecía compasión. Lejos de los salones principales, la cocina hervía de rumores y tensiones contenidas. Lope, con el ceño fruncido, observaba las recetas publicadas en la revista Madame Cocotte, descubriendo con indignación que sus creaciones habían sido copiadas de nuevo. Su frustración era más que profesional. Era una herida al orgullo de un hombre que había convertido su arte en el único refugio frente a la desigualdad que lo rodeaba. Sentía que alguien, quizás desde dentro, estaba robándole algo más que recetas, le estaba robando identidad. El ambiente en la cocina, por costumbre bullicioso, se tornó pesado. Las miradas cruzadas entre los sirvientes eran rápidas, cargadas de sospechas. Todos sabían que Petra se marchaba, y esa noticia parecía haber dejado una grieta invisible en los cimientos de la casa. Pía, que conocía el valor del silencio, observaba con distancia, consciente de que la promesa devoraba lentamente a quienes la sostenían. En su interior, una parte de ella lamentaba la caída de Petra, otra parte lo veía como el principio de algo peor. Manuel,
ajeno a esas tensiones domésticas, intentaba concentrarse en su proyecto aéreo junto a Enora. Pero incluso entre el ruido metálico de las herramientas, la duda lo perseguía. Sentía el peso del apellido Luján en cada decisión, esa carga de responsabilidad que lo obligaba a ser prudente cuando su alma le pedía volar. La presencia de Enora lo alentaba y lo inquietaba al mismo tiempo. En ella veía una fuerza distinta, libre, casi peligrosa. Su entusiasmo lo arrastraba, pero también le recordaba lo fácil que era perderse en lo imposible. El nuevo trabajador, don Luis, observaba el taller con cautela, sin sospechar que ya era objeto de los juicios silenciosos de la familia. Manuel trataba de convencerse de que su elección era correcta, aunque algo dentro de él intuía que la confianza depositada podía volverse un riesgo. Enora, sin embargo, irradiaba esa fe ciega de quien ha apostado todo por un sueño. Y en la mirada de ambos se cruzaba un mismo temor: que el futuro no dependa de la voluntad, sino de los errores que aún no han cometido. Mientras el día se consumía, María Fernández se refugiaba en la penumbra de su habitación, temiendo que cualquier palabra pronunciada pudiera delatarla. El secreto que llevaba dentro era un peso insoportable. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y esperanza frustrada, esa vulnerabilidad que solo conocen las mujeres que se saben al borde de ser juzgadas. Samuel, desde la distancia, intentaba acercarse, ofreciéndole apoyo sin exigir explicaciones, pero su bondad solo aumentaba la confusión de María, que veía en él una amenaza a su silencio. Teresa, ajena a la verdad, interpretaba los gestos a su manera. Cada conversación entre María y Samuel le parecía una intriga, cada mirada, una complicidad prohibida. En las casas como La Promesa, las historias nacen de susurros y los rumores crecen más rápido que la verdad. Y así, sin quererlo, el secreto de una mujer se transformaba en la comidilla de un palacio que vivía del escándalo ajeno. En la biblioteca, Jacobo leía las cartas de Catalina con la inquietud de quien busca una sombra detrás de cada palabra. Algo en esas letras lo perturbaba: la distancia, el tono impersonal, la falta de emoción. Era como si la mujer que las escribía ya no existiera, o como si alguien la hubiera sustituido por una mano fría y calculadora. Su desconfianza se convirtió en obsesión, una espiral de sospechas que lo alejaba incluso de Martina, la única capaz de comprender su fragilidad. Martina, cansada de su constante desconfianza, había comenzado a tomar distancia, y ese vacío aumentaba la paranoia de Jacobo. En su soledad, los pensamientos se volvían más oscuros. Empezaba a convencerse de que detrás de aquellas cartas se escondía algo más que un engaño, una conspiración. En su mente, La Promesa volvía a convertirse en un tablero de mentiras, y él, como siempre, era el único dispuesto a mirar detrás de las cortinas. Cuando la noche cayó, el silencio volvió a adueñarse de la casa. Petra, con su pequeña maleta, cruzó por última vez el gran vestíbulo. La luz de las lámparas dibujaba su silueta contra las paredes, y durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. Aquella mujer que había servido a los poderosos con devoción y resentimiento se marchaba sola, sin testigos, sin gratitud, sin una sola mirada que la acompañara. Su partida fue la prueba de que en La Promesa nadie es indispensable, y que la fidelidad no garantiza nada más que el olvido. Sin saberlo, esa misma noche se sembraban las semillas del próximo conflicto. Jacobo, encerrado en su habitación, repasaba las cartas una y otra vez, buscando un patrón, una pista, algo que confirmara sus presentimientos. Afuera, el viento golpeaba los cristales con una fuerza que parecía anunciar tormenta. Dentro, el joven sentía que la verdadera tempestad estaba por empezar. La noche se extendía como un velo sobre los tejados del palacio, y cada ventana encendida parecía una confesión silenciosa. En las estancias superiores, el aire estaba cargado de pensamientos no dichos. Jacobo, en la penumbra de su habitación, no lograba desprenderse de la sensación de que las cartas de Catalina eran una trampa. En cada palabra encontraba un eco falso, como si alguien hubiera querido imitar su voz sin comprender su alma. Aquella sospecha lo carcomía, lo aislaba, lo empujaba hacia un terreno donde la desconfianza era la única certeza posible. Desde la muerte de Tomás, la familia Luján había vivido envuelta en mentiras, y Jacobo, criado en medio de ese ambiente, había aprendido que en La Promesa nada se escribía sin un propósito oculto. Cada frase de Catalina le parecía más un disfraz que una expresión real. Su mente, afilada por los celos y el orgullo, empezó a construir una hipótesis peligrosa.
Si aquellas cartas no provenían de su puño, entonces alguien manipulaba a Adriano desde la distancia para debilitar a los Luján. El joven recorrió los pasillos con el paso inquieto de quien se siente poseído por una verdad que nadie más percibe. Al pasar frente al despacho de Leocadia, se detuvo unos segundos. La luz seguía encendida, y en el interior se escuchaba el roce de papeles, el sonido rítmico de una pluma sobre el pergamino. En ese instante comprendió que la única manera de recuperar el control era enfrentarse a ella. Había algo en esa mujer que lo desafiaba. Su calma, su poder, esa forma de mirar sin pestañear, como si todos los demás fueran piezas en un tablero que solo ella entendía. Mientras tanto, en el ala este, Ángela se preparaba para dormir, pero el sueño la rehuía. Su madre le había dicho que la boda sería la semana siguiente, y aunque intentaba convencerse de que era lo correcto, en su interior se abría un abismo. Recordaba a Curro con la nitidez dolorosa de los amores imposibles. Aquella despedida había dejado una huella que el tiempo no podía borrar. Beltrán era su futuro impuesto, un destino elegante y vacío, una promesa sin alma. Pensó en la mirada de su madre, en la forma en que Leocadia hablaba del matrimonio como si fuera una transacción, no un compromiso del corazón. El cansancio le pesaba, pero el corazón seguía despierto. Cada vez que pensaba en la boda, sentía que su vida se reducía a una serie de actos ajenos, como si ya no le perteneciera. En ese silencio oscuro, la soledad se le hizo insoportable. Las paredes, que antes le daban seguridad, se volvieron jaulas. Y mientras sus pensamientos la ahogaban, en otra parte del palacio, Leocadia trazaba la lista de invitados con la frialdad de un general que planifica una campaña militar. Para Leocadia, el matrimonio de su hija no era una celebración, sino una estrategia. Cada nombre en aquella lista representaba una alianza, un gesto de poder, una garantía de estabilidad. No veía en Ángela una hija que merecía felicidad, sino un instrumento para consolidar su influencia dentro de la nobleza. Esa convicción la mantenía erguida incluso cuando el cansancio comenzaba a quebrarle la voz. La ambición se había convertido en su único alimento, y el afecto, en un lujo prescindible. Más allá de las luces, el jardín dormía bajo un cielo cargado de nubes. El viento agitaba los cipreses, y entre las sombras, Petra cruzaba los campos por última vez. Caminaba sin rumbo fijo, pero cada paso la alejaba de lo que había sido su vida entera. Recordaba los años de obediencia, las horas interminables de trabajo, las humillaciones calladas. Sentía una mezcla extraña de dolor y alivio, como si al perderlo todo hubiera ganado una forma de libertad que nunca se había permitido imaginar. Aquel despido, que para otros sería una desgracia, en ella despertaba un rastro de dignidad dormida. Comprendía ahora que había vivido demasiados años bajo la sombra de otros nombres, los de Cruz, de Rómulo, de los Luján. Había servido a todos sin servirse jamás a sí misma. En su mente, Leocadia no era más que una prolongación del pasado, una mujer que usaba el poder con la misma crueldad con que otros usaban el miedo. Y aunque Petra no lo sabía aún, su partida no sería definitiva. El eco de su presencia seguiría resonando en la promesa, porque en las casas viejas, las lealtades nunca mueren del todo. En el taller, Manuel seguía revisando los planos del motor mientras Enora tomaba notas junto a él. El sonido del metal y el olor del aceite parecían llenar el espacio de un vigor que contrastaba con la quietud del resto de la casa. Sin embargo, en el rostro de Manuel había más preocupación que entusiasmo. Empezaba a sentir que la carga del proyecto lo superaba, que el sueño de volar podía convertirse en una trampa. El entusiasmo inicial se mezclaba con el miedo al fracaso, y cada nuevo detalle técnico era una montaña más que debía escalar. Enora, por su parte, lo observaba con una mezcla de admiración y desvelo. Su presencia se había vuelto imprescindible, pero también inquietante. Había en ella una energía diferente, un tipo de convicción que chocaba con la prudencia aristocrática de Manuel. En cada gesto suyo había una invitación al riesgo, y en cada sonrisa, una promesa velada. Él, que había vivido entre deberes y silencios, encontraba en ella una libertad que lo atraía tanto como lo amenazaba. Era consciente de que el vínculo entre ambos no se limitaba al trabajo, y eso lo descolocaba. Cuando el reloj del salón marcó la medianoche, Jacobo se decidió a actuar. Caminó hasta el despacho de Leocadia con paso firme, impulsado por una mezcla de ira y curiosidad. La puerta estaba entreabierta, y desde el umbral vio cómo la mujer escribía una carta con su caligrafía perfecta y serena. En el escritorio, un sello de cera reposaba junto a una pila de sobres.
En ese momento, el joven comprendió que sus sospechas no eran infundadas. Aquellas cartas podían haber salido de esa misma mano, y con ellas, la verdad se deformaba a conveniencia de alguien que jugaba con las emociones ajenas. El corazón de Jacobo latía con fuerza, pero su mente se mantenía fría. No era un impulso lo que lo movía, sino una necesidad de confirmación. Sentía que Leocadia lo había subestimado, que todos lo hacían, y aunque sabía que desafiarla era arriesgar su lugar, no podía seguir viviendo bajo la sombra de la mentira. En la oscuridad del pasillo, su respiración se confundía con el rumor del viento que se colaba por las rendijas, y durante un instante pensó en Martina, en su distancia, en su silencio. Quizá ella tenía razón. Tal vez estaba viendo conspiraciones donde solo había heridas. Pero la imagen de las cartas sobre el escritorio borró cualquier duda. Leocadia, con su serenidad imperturbable, representaba todo lo que él odiaba. El control absoluto, la manipulación disfrazada de prudencia, la falsa moral de quienes deciden el destino de los demás. En su mente se formó una idea peligrosa. Si ella era capaz de falsificar las cartas de Catalina, también podía estar detrás de otras intrigas. La promesa había sido siempre un lugar donde la verdad se retorcía hasta parecer mentira, y él estaba decidido a desenmascararla. A la misma hora, en el ala de los sirvientes, Teresa no conseguía conciliar el sueño. La conversación que había escuchado entre María y Samuel seguía repitiéndose en su cabeza como una melodía inquietante. Su mente, acostumbrada a tejer historias, había transformado un gesto inocente en una sospecha. Creía haber descubierto un secreto prohibido, y esa creencia le daba un extraño sentido de poder. En las casas grandes, la información es moneda de cambio, y Teresa, sin proponérselo, acababa de encontrar su moneda. María, sin saberlo, dormía inquieta, presa de sueños turbios donde todo lo que temía se hacía realidad. Veía rostros conocidos mirarla con desprecio, escuchaba risas a sus espaldas, sentía la vergüenza clavársele como un cuchillo. El miedo a ser descubierta la estaba consumiendo. En su soledad, deseaba confiar en alguien, pero cada rostro que la rodeaba le parecía una amenaza. Ni siquiera Pía, siempre prudente, podía ofrecerle el consuelo que necesitaba. En la promesa, los secretos eran como veneno. Una vez ingeridos, nadie sabía si sobreviviría a ellos. Al amanecer, la casa despertó en silencio. Leocadia seguía en su despacho, con los ojos rojos por el cansancio, pero con la mente serena. Había terminado de escribir lo que necesitaba y, en su interior, se sentía más poderosa que nunca. Petra se había ido, Ángela estaba comprometida, y los hombres de la casa seguían sin comprender hasta qué punto su voluntad era ya la ley invisible que lo regía todo. En su visión del mundo, el amor era una distracción, la lealtad una debilidad, y la verdad, una herramienta que solo servía si podía manipularse. Pero lo que Leocadia ignoraba era que, en algún rincón de la casa, Jacobo aún no había desistido. El joven permanecía despierto, con las cartas sobre su mesa, convencido de que había descubierto el primer hilo de una red mucho más amplia. En su mente, las piezas empezaban a encajar con una claridad perturbadora. El amanecer se filtraba por la ventana, dorando el papel con una luz casi profética. En ese instante, juró para sí mismo que no descansaría hasta desenmascarar la mentira. El amanecer sobre la promesa llegó con una claridad engañosa, de esas que disimulan el caos que hierve debajo de la superficie. En el interior, las sombras de la noche aún no se habían disipado del todo. Jacobo llevaba horas sin dormir, había releído las cartas hasta casi desgastar el papel, tratando de encontrar una certeza donde solo había intuiciones. Su mente oscilaba entre la obsesión y el miedo, entre el deseo de confrontar a Leocadia y la certeza de que hacerlo lo dejaría expuesto. Sentía que la verdad lo atraía con la misma fuerza con que podría destruirlo. Desde su habitación, escuchaba el rumor del personal comenzando la jornada. Cada voz, cada paso, le recordaba que en esa casa nadie era realmente libre. Todo estaba medido, observado, decidido por otros. La promesa era un organismo vivo que se alimentaba del control, y Leocadia era su nuevo corazón. Aquella idea lo asfixiaba. En su mente, la figura de la mujer se alzaba como una reina en su trono, tejiendo hilos invisibles que movían a todos a su alrededor. Lo perturbaba reconocer en ella la misma ambición que había condenado a cruz. A medida que el sol avanzaba, Leocadia ya estaba vestida y trabajando. La precisión con la que ordenaba los preparativos de la boda rozaba lo obsesivo. Cada flor debía estar en su lugar,
cada invitación enviada con el sello familiar impecable. No era la ilusión de una madre lo que la movía, sino el placer del dominio. En su cabeza, la boda de Ángela no simbolizaba amor, sino una victoria política dentro de los muros del marquesado. Le complacía saber que todos la observarían y que, en silencio, entenderían que ella había tomado el control de la promesa. Ángela, sin embargo, no podía soportar el peso de ese futuro impuesto. Se miraba en el espejo con una mezcla de rabia y resignación, preguntándose en qué momento había dejado de pertenecer a sí misma. Recordaba las tardes con Curro, la complicidad, los silencios compartidos que valían más que cualquier promesa. Ahora todo eso parecía un sueño remoto, una vida que alguien había arrancado de sus manos. En el reflejo del cristal, su rostro le devolvía una imagen que ya no reconocía. Era el rostro de una muchacha que había aprendido a obedecer. Las criadas murmuraban a su paso. Algunas la compadecían, otras la envidiaban por el lujo de un enlace que, a sus ojos, seguía siendo un privilegio. Nadie entendía que aquella boda era una prisión. El vestido, el oro, las flores, todo se convertía en una jaula dorada. Y Leocadia, en su perfección implacable, se mostraba incapaz de ver el sufrimiento de su hija. Para ella, el dolor era un precio menor ante la grandeza del resultado. En otra parte del palacio, Manuel recorría los terrenos con Enora y don Luis. Intentaba concentrarse en el proyecto del motor, pero su mente se escapaba hacia pensamientos más densos. Sentía que algo en su entorno se volvía opaco, como si el entusiasmo de los primeros días se hubiera contaminado con sospechas. Observaba los gestos de don Luis y percibía una frialdad metódica, una eficacia que no lograba inspirarle confianza. No podía explicarlo, pero intuía que aquel hombre no trabajaba solo por pasión mecánica. Enora hablaba con un brillo en los ojos, convencida de que estaban a punto de alcanzar un avance decisivo. Su entusiasmo era genuino, casi contagioso, pero Manuel notaba grietas bajo su voz. Desde hacía unos días, ella parecía evitar ciertas preguntas, omitir detalles sobre los proveedores o los planos. El joven Luján, acostumbrado a la transparencia técnica, comenzó a sospechar que la confianza ciega podía ser su mayor error. En la distancia, el taller se llenaba de ruido, pero en su interior solo crecía el silencio de la duda. Jacobo, por su parte, había decidido no esperar más. Se presentó en el despacho de Leocadia con las cartas en la mano. La encontró revisando documentos con su habitual calma. Durante unos segundos, la observó en silencio, midiendo su respiración, sintiendo el pulso acelerado. En su interior se debatían dos impulsos opuestos. El deseo de gritarle la verdad y el miedo a quedar atrapado en su juego. Lo invadió una certeza amarga. Leocadia no negaría nada, porque no lo necesitaba. Su poder no dependía de las pruebas, sino del miedo que inspiraba. Mientras la mujer escribía, él la estudió con detenimiento. Su serenidad era más inquietante que cualquier ira. En su rostro no había culpa, solo esa expresión vacía de quien ya ha justificado todos sus actos. Jacobo entendió entonces que el problema no eran las cartas, sino el sistema que permitía que alguien como ella gobernara sin oposición. La promesa había cambiado de dueña, y nadie parecía darse cuenta. Se marchó sin decir palabra, sabiendo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. En las cocinas, la ausencia de Petra empezaba a sentirse como un hueco en la rutina. Pía se esforzaba por mantener el orden, pero la jerarquía se tambaleaba. Lope, concentrado en sus recetas, seguía inquieto por las filtraciones. Cada plato que salía del horno parecía una ofrenda que podía ser robada. Las miradas entre los sirvientes eran de sospecha permanente. La armonía se había roto. En ese clima de desconfianza, el rumor del embarazo de María empezaba a circular con fuerza. María caminaba por los pasillos con la cabeza gacha, sintiendo las miradas posarse sobre ella como cuchillos. No había confesado su estado, pero el miedo la delataba. Sabía que en una casa como esa, la maternidad fuera del matrimonio era una condena. Samuel la observaba de lejos, con impotencia. Quería protegerla, pero cualquier gesto podía perjudicarla más. Cada palabra de consuelo podía convertirse en prueba. En ese equilibrio precario, el silencio se transformó en su único refugio. Pía la vigilaba con discreción. Había pasado por ese infierno antes y reconocía los signos. La mirada temerosa, los suspiros contenidos, las noches sin descanso. En María veía a la mujer que ella había sido, joven y atrapada en un destino que no eligió. Sabía que no podía salvarla,
pero también que el sufrimiento compartido une más que cualquier promesa. Esa comprensión silenciosa se volvió su modo de acompañarla. Al caer la tarde, Leocadia ordenó que enviaran las invitaciones a la boda. El eco de su voz resonó por los corredores como una orden inapelable. Los sirvientes se movieron con prisa, mientras la marquesa revisaba cada detalle con precisión milimétrica. No había margen para el error. En su mente, el evento debía ser impecable, una demostración de poder y armonía. Lo que ignoraba era que, bajo esa fachada, la casa entera empezaba a resquebrajarse. Esa misma noche, Jacobo bajó al jardín. La luna, velada por las nubes, apenas iluminaba los senderos. Caminó sin rumbo hasta detenerse frente al estanque, donde el reflejo del agua parecía devolverle una versión distorsionada de sí mismo. Se sintió prisionero de su propio apellido, víctima de una herencia que no sabía cómo romper. Recordó las veces que su padre, Lorenzo, le había hablado de poder y ambición, y comprendió que había heredado no solo el apellido, sino también la condena del orgullo. Su mente se llenó de voces del pasado. Cruz, Catalina, Lorenzo, todos los fantasmas que alguna vez habían moldeado la historia de la promesa. Cada generación parecía repetir los mismos errores, atrapada en un ciclo de traiciones y silencios. Jacobo, que siempre había creído ser diferente, empezaba a entender que el palacio no cambiaba a las personas, las devoraba. Y mientras observaba la luna reflejada en el agua, pensó que quizás el único modo de liberarse era destruir aquello que lo había creado. Al mismo tiempo, en el taller, Manuel seguía trabajando a solas. Enora se había retirado hacía rato, pero la ausencia de su voz le resultaba inquietante. Releyó los apuntes y descubrió pequeñas inconsistencias, detalles mínimos que antes había pasado por alto. Era como si alguien hubiera modificado los cálculos a propósito. Esa sospecha lo paralizó. La idea de una traición lo golpeó con la fuerza de un viento helado. En el silencio del taller, el joven Luján comprendió que la confianza, en la promesa, era un lujo que pocos podían permitirse. La noche avanzaba lentamente, y con ella, la sensación de que algo oscuro se movía entre las paredes. Cada historia individual, la de Jacobo, la de Ángela, la de María, la de Manuel, parecía formar parte de un mismo tejido invisible, una red que Leocadia hilaba sin descanso. Su poder era más sutil que el de Cruz, pero igual de corrosivo. No necesitaba levantar la voz, bastaba con una mirada suya para que los demás obedecieran. En su mente, el mundo se dividía en dos categorías, los útiles y los reemplazables. Antes de irse a dormir, Leocadia cruzó el pasillo principal y observó el retrato de Alonso de Luján colgado en la pared. Lo miró con una sonrisa apenas perceptible. En su pensamiento, aquella casa, aquel apellido, aquel linaje, ya no le pertenecían a él ni a su difunta esposa, sino a ella. Y sin embargo, en esa certeza había una grieta. El poder, cuando se obtiene a través del miedo, siempre es un castillo construido sobre arena. Pero Leocadia aún no lo sabía. El amanecer siguiente se alzó sobre la promesa con un brillo frío, casi metálico, como si el sol hubiera perdido su calidez al filtrarse entre los ventanales del palacio. La calma aparente que envolvía la finca ocultaba un hervidero de tensiones. En cada rincón, algo parecía a punto de romperse. La servidumbre se movía con una cautela nueva, temiendo que cualquier palabra mal colocada pudiera convertirse en el motivo de un castigo. La casa respiraba un silencio tenso, una quietud que presagiaba tormenta. Jacobo, agotado por la falta de sueño, recorría los pasillos como un espectro. Su mente no encontraba reposo. Había intentado convencer a sí mismo de que las sospechas sobre Leocadia eran exageradas, pero cada detalle que observaba, cada mirada, cada gesto medido de la mujer, reforzaba su convicción. Le resultaba insoportable verla moverse con esa autoridad serena, como si todo lo que ocurría en la promesa respondiera a su voluntad. En su interior, algo se fracturaba. Por primera vez, comprendía lo que significaba perder el control en una casa que nunca le perteneció del todo. En su desesperación, pensó en hablar con Manuel, pero la relación entre ambos era demasiado distante. Manuel, ocupado en sus proyectos y en sus propias dudas, se había convertido en un hombre al que apenas reconocía. Entre los dos había surgido una grieta invisible, formada por silencios y malentendidos. Jacobo sintió que estaba solo en su lucha, atrapado entre una verdad que nadie quería oír y un sistema que lo empujaba a callar. En esa soledad, su obsesión creció hasta volverse casi una forma de consuelo. Mientras tanto, Ángela despertaba con los ojos hinchados.
Había pasado la noche llorando en silencio, consciente de que el tiempo corría en su contra. Cada amanecer la acercaba al día de su boda, y con él, a una vida que no deseaba. Recordaba la promesa que alguna vez le hizo a Curro de ser dueña de su destino, y el dolor de haberla roto le quemaba el pecho. Su madre, por el contrario, se movía con la satisfacción de quien cree haber asegurado el futuro. Para Leocadia, la tristeza de su hija era un precio necesario, una debilidad que debía ser corregida con disciplina y elegancia. En el desayuno, la joven apenas pudo sostener la mirada de su madre. Le resultaba imposible fingir entusiasmo. Cada palabra que pronunciaba sonaba ajena, como si saliera de otra boca. En su interior, comenzaba a gestarse una idea que la aterraba tanto como la liberaba: huir. Sabía que la fuga sería su ruina, que perdería la protección de su apellido y el favor de todos, pero también intuía que permanecer sería una muerte lenta. En su corazón, la semilla de la rebelión germinaba en silencio, invisible pero viva. Manuel, ajeno a las turbulencias de las mujeres de la casa, se encontraba sumido en una confusión distinta. Había pasado gran parte de la noche revisando los cálculos del motor y los apuntes que Enora le había entregado. Cada línea, cada fórmula, le revelaba incongruencias sutiles. No podía asegurarlo aún, pero algo en esos números no encajaba. Esa mañana, al mirar a Enora, sintió por primera vez un destello de desconfianza. Hasta entonces, ella había sido su aliada, su cómplice, la única persona capaz de comprender su ambición. Ahora empezaba a parecerle una desconocida. El taller, que antes había sido un refugio, se volvió un espacio de sospecha. Don Luis trabajaba en silencio, con una precisión casi mecánica. Su manera de evitar la conversación despertaba la inquietud de Manuel. Enora, en cambio, fingía normalidad, pero había en sus ojos un nerviosismo que no lograba ocultar. El joven Luján, que había heredado la mirada atenta de su difunto hermano Tomás, comenzó a observarlos con discreción. En cada movimiento, en cada silencio prolongado, creía descubrir señales de un engaño. La confianza, en aquel ambiente, se convertía en una rareza peligrosa. Mientras tanto, María Fernández vivía sus propias horas de angustia. El rumor de su embarazo se había extendido por los pasillos como una sombra inevitable. Lo que al principio era solo un murmullo entre las criadas, ahora era casi una certeza en boca de todos. María intentaba mantener la compostura, pero el miedo la vencía. Había noches en que despertaba sobresaltada, convencida de que alguien la observaba, de que en cualquier momento la llamarían para expulsarla. En el fondo, sabía que ni Pía podría protegerla si la verdad salía a la luz. Samuel la miraba con impotencia. La distancia que María imponía era su forma de protegerlo, pero en su corazón él interpretaba ese rechazo como un castigo. La amaba con una pureza que en otro lugar habría sido un milagro, pero en la promesa era una condena. Cada gesto de bondad suya solo servía para despertar más sospechas. Teresa, observadora e implacable, ya había empezado a tejer su propia versión de la historia, una que mezclaba amor prohibido, engaños y vergüenza. Y en una casa donde el chisme es más fuerte que la verdad, la ficción se convierte pronto en realidad. Pía percibía el peligro. Sabía que una criada embarazada era un escándalo que podía arruinar carreras y reputaciones. Pero también sabía que el silencio de María era una forma de resistencia. La joven no pedía ayuda porque no quería deberle nada a nadie, ni siquiera compasión. Esa fortaleza silenciosa despertaba en Pía una mezcla de admiración y tristeza. Veía en ella un reflejo de su propio pasado, una versión más joven y valiente de sí misma, y comprendía que en la promesa las mujeres como ellas estaban condenadas a sobrevivir sin ser vistas. En el salón principal, Leocadia repasaba los últimos detalles de la boda con la precisión de un reloj. Su obsesión por el control comenzaba a ser evidente incluso para los que la rodeaban. Había impuesto un orden tan estricto que nadie se atrevía a cuestionarla. Sin embargo, detrás de su apariencia de seguridad, comenzaba a germinar una inquietud. Algo en el comportamiento de Jacobo la había perturbado. Lo notaba más distante, más vigilante, con una mirada que parecía diseccionarla en silencio. No sabía aún qué había descubierto, pero intuía que aquel joven podría convertirse en un obstáculo. El equilibrio que tanto le había costado construir empezaba a resquebrajarse. Las piezas de su plan seguían en su lugar, pero la armonía se había perdido. Su hija no sonreía, los criados murmuraban, los hombres desconfiaban, y el nombre de Petra seguía flotando en el aire como un recuerdo incómodo.
Por primera vez en mucho tiempo, Leocadia sintió una punzada de inseguridad. No era miedo, aún no, pero sí la conciencia de que el poder absoluto no existe, y que incluso el dominio más perfecto puede tambalearse por una sola grieta. Jacobo, desde el corredor, observaba a la mujer con atención. Cada gesto suyo confirmaba lo que ya sospechaba. Su aparente calma era una máscara. Sentía que debía desenmascararla, exponerla ante todos, pero también comprendía que un paso en falso lo condenaría. La promesa no perdonaba a los que desafiaban el orden. Decidió esperar. Se prometió a sí mismo que no actuaría sin pruebas, aunque el silencio le resultara insoportable. En su interior, una certeza lo guiaba. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando la entierran bajo toneladas de mentira. Enora, en cambio, vivía la mañana bajo una tensión distinta. Sabía que Manuel había empezado a dudar de ella. Había visto su mirada inquisitiva, su manera de revisar los documentos con exceso de cuidado. Intentaba mantener la serenidad, pero el miedo la delataba. Había llegado a la promesa con la promesa de una oportunidad, de una nueva vida profesional, pero poco a poco la casa la estaba devorando. El peso del secreto que arrastraba se volvía insoportable, y comprendía que su mentira podía costarle más que el empleo. Podía costarle el amor y la confianza del único hombre que creía en ella. Esa tarde, mientras los preparativos de la boda avanzaban, un viento seco barrió los jardines. Las hojas se arremolinaron en los caminos, golpeando los ventanales con un sonido hueco. Era como si la naturaleza misma reaccionara a la tensión que habitaba el palacio. Los criados trabajaban con prisa, los nobles fingían indiferencia, y en medio de todo, el silencio de Ángela crecía como una sombra. Nadie sabía que la joven había comenzado a planear su fuga. Nadie sospechaba que el destino de la promesa podría cambiar con una sola decisión suya. Esa noche, antes de dormir, Ángela abrió el cajón donde guardaba las cartas que Curro le había dejado. Las leyó una vez más, con lágrimas que no quiso secar. En ellas encontró el valor que necesitaba. No sabía a dónde iría ni cómo sobreviviría, pero sí sabía que no quería vivir bajo la voluntad de su madre. En el silencio de su habitación, la determinación se transformó en calma. Por primera vez en semanas, durmió sin miedo. La madrugada llegó envuelta en un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido del viento que golpeaba las contraventanas. En el interior de la promesa, la calma era engañosa. Bajo aquella quietud, cada personaje se encontraba al borde de una decisión que cambiaría su destino. Las sombras se alargaban en los pasillos, y el eco de los relojes parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino también la cuenta regresiva de algo que estaba a punto de romperse. Ángela se levantó antes del amanecer. La luz tenue de una lámpara iluminaba su rostro decidido. Había preparado una pequeña maleta con lo justo. Un abrigo, unas cartas, un rosario y una fotografía antigua. Mientras se vestía con las manos temblorosas, el miedo se mezclaba con una sensación nueva, la libertad. Por primera vez en su vida, iba a elegir por sí misma. Afuera, los caballos dormían, el aire olía a tierra húmeda, y la promesa de una vida diferente le susurraba al oído. Sabía que si Leocadia la descubría, no habría perdón posible. Su madre no conocía la piedad, y la desobediencia era el mayor pecado que se podía cometer en su reino doméstico. Pero quedarse habría sido peor. Cada día vivido bajo aquella autoridad la marchitaba un poco más. Al cerrar la puerta sin hacer ruido, sintió un vértigo casi sagrado. No sabía si regresaría algún día, pero entendía que su huida era una forma de salvarse. En ese mismo instante, Leocadia dormía un sueño inquieto. Los últimos días habían estado llenos de detalles y planes, pero también de presagios. Algo dentro de ella no encajaba. Tal vez era la forma en que Jacobo la observaba en silencio, o la fragilidad creciente de Ángela. La seguridad que tanto cultivaba empezaba a agrietarse, como una pintura antigua que revela bajo la superficie la verdad del tiempo. Aún dormida, parecía percibir la traición que se avecinaba. Cuando el primer rayo del sol tocó los ventanales, la fuga ya se había consumado. Ángela cruzaba el bosque con paso firme, dejando atrás el palacio que había sido su prisión. El viento helado le cortaba el rostro, pero no le importaba. En su mente, los recuerdos se mezclaban con la esperanza. El rostro de Curro, las risas robadas, las promesas no cumplidas. No sabía si alguna vez volvería a verlo, pero cada paso que daba la acercaba un poco más a su propio destino. En la promesa, el caos se desató cuando Teresa, al entrar en la habitación de la joven, descubrió la cama vacía.
Los gritos se extendieron por los corredores como un incendio. Leocadia, aún con la bata puesta, bajó las escaleras con el rostro desencajado. No necesitó preguntar, lo entendió todo de inmediato. La huida de su hija no era solo un acto de rebeldía, era una humillación pública. En su mente, el orgullo se mezcló con la furia, y la razón con el deseo de venganza. El palacio entero sintió el impacto de su cólera. Las órdenes se sucedían sin descanso. Nadie podía salir, nadie debía hablar, todos estaban bajo sospecha. En ese momento, la máscara de control se rompió. Leocadia ya no era la mujer calculadora y serena, sino una madre herida que confundía el amor con la posesión. Los sirvientes la miraban con miedo, conscientes de que cada palabra mal dicha podía condenarlos. La promesa, que hasta entonces parecía un templo de elegancia, se transformó en una fortaleza sitiada. Jacobo observó todo desde la distancia. En el caos, vio confirmadas todas sus sospechas. La autoridad de Leocadia se desmoronaba frente a sus ojos. La vio gritar, ordenar, acusar sin pruebas, perder la compostura que tanto había cultivado. En su mente, aquella imagen valía más que cualquier evidencia escrita. Comprendió que el verdadero poder de una persona se mide en su caída. Y en ese instante, decidió que había llegado el momento de exponerla. Mientras tanto, en el taller, Manuel enfrentaba su propia revelación. Entre los documentos revisados la noche anterior, encontró una carta sellada con el membrete de una empresa francesa. En ella se detallaban las condiciones de un acuerdo que él nunca había firmado. El proveedor con el que Enora decía colaborar no existía. El nombre de don Luis aparecía como contacto principal. El engaño era tan meticuloso que parecía planificado desde el principio. El joven Luján sintió el golpe del desengaño con una mezcla de tristeza y furia contenida. Recordó las veces que había confiado ciegamente en Enora, la forma en que defendió sus decisiones ante Alonso y los demás. Ahora entendía que su entusiasmo había sido manipulado. Sin embargo, lo que más le dolía no era la traición profesional, sino la personal. Había creído ver sinceridad en sus ojos, una conexión genuina más allá del trabajo. Descubrir la falsedad lo hacía sentirse ingenuo, casi infantil. Enora no era la mujer libre y valiente que imaginó, sino alguien atrapada también en sus propias mentiras. Cuando la confrontó, no hubo gritos ni palabras. La frialdad en su mirada fue suficiente. Enora comprendió que todo estaba perdido. El silencio entre ambos fue más devastador que cualquier reproche. Manuel se marchó sin mirar atrás, dejando el taller envuelto en un aire de final. Enora permaneció inmóvil, consciente de que el sueño de volar había terminado, y que lo único que había logrado era estrellarse contra la realidad. En los pasillos, el rumor de la huida de Ángela se extendía rápidamente. Los criados lo repetían en voz baja, como si temieran que hasta las paredes pudieran delatarlos. Cada historia ganaba matices distintos. Unos decían que se había fugado con un amante, otros que simplemente no soportó el peso de su destino. En medio de esas versiones, solo Pía guardaba silencio. En su interior, sentía una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que aquella muchacha, a diferencia de tantas otras, había encontrado el valor de elegir su propio camino. Leocadia, sin embargo, no veía heroísmo en la huida, sino traición. Pasó horas interrogando a todos, buscando culpables donde no los había. En su desesperación, olvidó la prudencia. En ese estado, Jacobo aprovechó para actuar. Subió al despacho, tomó las cartas de Catalina y reunió a varios miembros del servicio. Sin levantar la voz, explicó lo que había descubierto: la caligrafía de Leocadia, las incoherencias, la manipulación. Lo hizo con serenidad, sin dramatismo, dejando que los hechos hablaran por sí solos. La reacción fue inmediata. Algunos se negaron a creerlo, otros bajaron la cabeza. Pero las pruebas estaban allí. Cuando Leocadia llegó y lo vio de pie frente a todos, con las cartas extendidas sobre la mesa, su rostro perdió color. Intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban. En un instante, comprendió que su imperio de orden y silencio se desmoronaba. Aquello que más temía, la exposición pública, se había hecho realidad. No hubo gritos. La tensión era tan densa que el aire parecía cortarse. Jacobo no buscaba venganza, sino justicia. Sabía que el daño ya estaba hecho, que ninguna revelación cambiaría el pasado. Pero quería restablecer el equilibrio, arrancar de raíz la mentira que contaminaba la promesa. Al verla derrumbarse, no sintió satisfacción, solo una extraña melancolía. La caída de Leocadia no traía consuelo, sino vacío.
Era el final de una era, pero también el comienzo de otra incertidumbre. En el taller, Manuel terminaba de recoger sus herramientas. La carta descubierta había cambiado su forma de mirar el mundo. Entendió que el progreso, como el poder, tiene su precio. Aprendió que no todos los sueños pueden compartirse, y que incluso la verdad más dura es preferible a una mentira amable. Mientras el sol del atardecer iluminaba el hangar, levantó la vista al cielo. Volar seguiría siendo su meta, pero esta vez lo haría solo, sin ilusiones ajenas. Esa misma tarde, un jinete llegó al palacio con un mensaje urgente. Ángela había sido vista en la carretera hacia el norte. Nadie supo si Leocadia ordenó buscarla o dejarla ir. Permaneció encerrada en su habitación durante horas, en un silencio impenetrable. Algunos juraron haberla escuchado llorar, otros aseguraron que solo se oía el sonido de papeles rasgados. La promesa, una vez más, volvía a envolverlo todo en su misterio, como si la historia nunca terminara de cerrarse del todo. Al caer la noche, el palacio se sumió en una calma distinta. No era la quietud del orden, sino la del agotamiento. Pía rezaba en silencio por las almas perdidas de aquella casa. María, acurrucada en su cama, acariciaba su vientre con ternura temerosa. Manuel escribía en su cuaderno de notas, decidido a no repetir los errores de quienes lo precedieron. Y Jacobo, en su habitación, observaba las cartas quemarse lentamente en la chimenea, convencido de que a veces destruir la verdad es la única manera de sobrevivir a ella. El viento volvió a soplar fuerte, haciendo crujir las ventanas. En algún lugar lejano, Ángela cabalgaba hacia lo desconocido, libre y sola, con el corazón herido pero intacto. Su figura se perdía en la niebla, mientras la promesa quedaba atrás, convertida una vez más en lo que siempre fue, una casa llena de secretos, un lugar donde la verdad y la mentira duermen bajo el mismo techo.